Bueno, las razones son múltiples, pero yo diría que antes que nada porque la ciencia es muy importante para cualquier sociedad, ¿no? Lo que define qué países son ricos de primer mundo, con un alto nivel de vida, es que tienen investigación científica que produce conocimiento y que se puede traducir en patentes, en tecnología, en recursos, en industria, y que eso se refleja en el nivel de vida y en el poderío de ese país y en su capacidad para hacer cosas, resolver problemas. Pero también porque la ciencia pues, es una creación humana muy valiosa y muy elaborada y muy bella y muy estimulante. Entonces también cualquier ciudadano, así como tiene derecho a acceder al arte, a la cultura, a la historia, etcétera, también tiene derecho a acceder a ese conocimiento científico. Entonces, no solo en México, pero en cualquier país, pero sobre todo los países que estamos un poquito atrás económicamente y en nivel de vida, pues tenemos que tratar de ir hacia adelante, y la ciencia es una herramienta indispensable para eso. No se puede ser un país desarrollado sin ciencia. Bueno, se halla mucho mejor que hace unas décadas, ¿no? Yo tengo 25 años en el área y hay gente que tiene el doble. Y sí, evidentemente se ve que hay mucho más apoyo a la actividad de divulgación científica. Es reconocida por un público mucho más amplio, incluso de tomadores de decisiones, que antes uno decía divulgación científica y la gente decía, ¿y eso qué es? Y hoy, como escuchamos en el mensaje de la inauguración de este simposio, ya se reconoce que las instituciones tienen que realizar labores de divulgación científica, se reconoce su importancia, hay más apoyo. También empezó muy centralizada la divulgación, sobre todo en la UNAM, en el DF, y ahorita en todo el país, en todas las instituciones o en muchas, hay gente que se está dedicando a esto, hay más presupuestos, el CONACYT ya reconoce la divulgación y lanza convocatorias para proyectos de divulgación de la ciencia. Y sin embargo, bueno, nos falta mucho todavía comparado con países, no sé, como Estados Unidos o países europeos desarrollados. Hay una cantidad mucho mayor de proyectos, de dinero y sobre todo de comunicadores de la ciencia, periodistas científicos, divulgadores. Son comunidades mucho más grandes que la nuestra, que aunque ya no es tan chica, pues es bastante pequeña para lo que necesitaríamos en un país de, creo que somos 120 millones, ¿no? Entonces, hemos logrado avanzar bastante, pero nos falta mucho. Y sin embargo, yo lo veo optimista porque se ve que sí ha habido un desarrollo. No, bueno, indispensable es la formación para los divulgadores. La divulgación ya no es algo que se pueda hacer de manera improvisada. Siempre habrá gente que tenga el talento natural, entonces hay grandes investigadores científicos que además son grandes divulgadores, o aficionados que son grandes divulgadores, pero para garantizar que se pueda hacer el trabajo de manera profesional, de manera eficaz, de manera correcta, de manera confiable, que puedan garantizar los comunicadores que lo que están comunicando es lo adecuado, sí se necesita una formación. Y ahí nuevamente la UNAM empezó con diplomados y cursos. Ahora ya hay posgrados en diversas instituciones, diplomados, cursos regulares o cursos esporádicos. Lo que no hay es mucha literatura en español sobre digamos, libros de texto para formar divulgadores, pero hay bastantes opciones que han estado ya trabajando durante más de una década para formar profesionalmente comunicadores públicos de la ciencia. Y bueno, esa tendencia tiene que seguir en aumento. En otros países pues hay muchas más opciones universitarias, profesionales de posgrado, y tenemos que caminar hacia allá porque la ciencia es cada vez más importante y ya no se puede estar comunicando sin tener la preparación. Eso se ve a veces en cosas que se publican en medios, periódicos, televisión, radio, en que se dicen barrabasadas y desvaríos que sí son a veces ridículos, pero a veces son peligrosos, ¿no? O se toma información que no debía haberse tomado porque es falsa y se difunde como si fuera verdadera. Entonces sí urge profesionalizar más la comunicación de la ciencia.
Se necesita, por un lado, que haya comunicadores con la capacidad para hacerlo, porque si el comunicador no entiende la ciencia, pues no va a poder hacer nada más que repetir la información que le den. Pero un verdadero comunicador de la ciencia tendría que ser capaz de manejar el contenido científico y entonces poder establecer esas relaciones, ¿no? Y por otro lado, también se necesitaría que tanto las empresas de comunicación como los periodistas no especializados en ciencia tuvieran al menos ciertas nociones para poder cooperar con el comunicador especializado y entonces que el periodista de deportes entendiera que sí se puede hablar de ciencia en su sección de deportes y que eso no la desvirtúa, sino que la enriquece, ¿no? Ahorita hay mucho esta separación en los medios, que la ciencia siempre está en la sección de ciencia, si es que hay sección de ciencia. Y entonces no llegamos más que a los fans de la ciencia. Y a los fans del fútbol que no les gusta la ciencia, no llegamos. Y allí pues es una cuestión de ingenio, de creatividad, también de apertura, ¿no? De voluntad política, digamos, en los directivos de los medios, de convencer a nuestros colegas periodistas y también de crear públicos, porque hay proyectos que de pronto encuentran a su público y el público lo pide. Por ejemplo, Kiren Miret, que hace las cápsulas de Niñonautas, que estaban en el noticiero de Carmen Aristegui, pues eran unas cápsulas para niños y a veces hablaba de ciencia y de pronto el éxito fue tal que los niños las piden, ¿no? Y entonces no fue tanto convencer a los jefes, sino que el público mismo, cuando encuentra calidad y cuando le atinan al nicho de público, pues pide esa comunicación de la ciencia, ¿no?